¿Cómo les va a cada uno de ustedes, los miembros de las comunidades y de aquí de nuestra parroquia Santa Ana de Rengo? Estamos en tiempos especiales en que no podemos encontrarnos para poder haber tenido encuentros entre nosotros, haber reflexionado sobre lo que vamos a tener que vivir juntos este fin de semana, este 25, el día del plebiscito. Ustedes saben bastante bien, yo no soy ningún experto en política, eh, no soy ningún experto en este tipo de situaciones jurídicas, pero creo que a través de los mecanismos que la Iglesia nos ha ido entregando, la misma doctrina social de la Iglesia nos facilita para poder entender algunas situaciones que nos permitan un buen discernimiento al momento de tomar una decisión. Yo sé que estamos en un proceso bastante delicado porque pasa por la sensibilidad social, política de muchas personas. Ustedes mismos, yo creo que cada uno de ustedes ha enfrentado a amistades, a familia incluso, donde han tenido que tener sus propios, digamos, ahí combates, discusiones por una realidad o por otra, o qué conviene y qué no conviene. Yo creo que estamos todos así enfrentados a este tipo de situaciones y no es malo. Yo creo que no hay que tener miedo a la discusión, no hay que tener miedo al discernimiento, no hay que tener miedo a tratar de buscar los consensos que corresponden de un lado o de otro. Yo voy a tratar de en breve así poder explicar este proceso, este plan que nos tocará a vivir y que como cristianos nos corresponde, por supuesto, participar del mundo social y del mundo político. Es una responsabilidad como cristianos. Hay un plan que es la teoría constitucional, me voy a valer de algunas diapositivas que tengo aquí. El otro punto es la realidad constitucional en Chile, en qué consiste la función constituyente, el plebiscito que vamos a tener ahora el domingo y algunos criterios de discernimiento. Voy a ver si en breve puedo resumir. Primero, ante la teoría constitucional, poder entender, digamos, esta situación tan complicada para muchos de nosotros que no estamos en el mundo de lo, de lo jurídico, no somos abogados ni mucho menos. Sin embargo, podemos primero saber que hay un orden jurídico, o sea, preguntarnos en base a qué, cómo se realiza la acción humana hoy día en el mundo y en nuestro país en general. Hay un orden jurídico, por supuesto, que es, diríamos, donde están las reglas, donde está el buen funcionamiento de las relaciones interpersonales, entre grupos. En el fondo, el orden jurídico tiene que ver con todas las acciones jurídicas, legales, de todo tipo, que ayudan al bien común de un país y de una nación. Eso es fundamental saber que existe y que no podemos vivir porque lo contrario sería un desorden. Sería, ¿no es cierto?, vivir una anomia, o sea, una sociedad sin ley, una sociedad donde el más fuerte destruye al más pequeño, pero así violentamente. En este caso nosotros tenemos un espacio, ¿no es cierto?, que se llama orden jurídico, donde están nuestras reglas y donde está todo ese tipo de cosas. Y de hecho tenemos un marco bastante amplio jurídico durante estos 30 y tantos años, y tiene que ver que ya llevamos más de 20.000 leyes que hacen parte también de este orden jurídico. Y justamente la ley del matrimonio está dentro de estas leyes, la 19.400. Ahora, teniendo en claro ya que hay un orden jurídico, que no podemos nosotros salirnos de ciertos marcos, sino que estamos dentro de cierta legalidad, preguntarnos qué es una constitución. Primero, la constitución yo la entiendo como la columna vertebral de un país, de una nación. Aquello, ¿no es cierto?, que regula los principios, como se dice, la carta fundamental, los principios fundamentales de los que rige todo este orden jurídico. O sea, pueden haber un montón de leyes, pero todas las acciones jurídicas, todas las acciones que nosotros realizamos al exterior o en relación con la sociedad,
están de alguna manera normadas o están ahí lo fundamental explicitado en una constitución. O sea, es un acuerdo fundamental, es un acuerdo para la vida en común, y también diríamos, como dijimos antes, para el bien común, que sea dicho de paso, la Iglesia define bueno, en todo el mundo, pero la Iglesia define también la política como la búsqueda del bien común. Por lo tanto, hay un aspecto político de buscar, no en el sentido partidista. Es una norma principal, por supuesto, porque es jerárquica, o sea, tiene un elemento que parte de un principio, y en este caso yo traje por ahí, me parece que, no sé si lo fotocopié, creo que se me quedó, sobre el principio de la vida, por ejemplo, en el artículo 19, número 1 de nuestra actual constitución política. El principio de la vida, el respeto a la vida del que está, ¿no es cierto?, el que está por nacer. En general, incluso desecha el tema de la pena de muerte. Hay una fuerza normativa directa que está establecida también en la Constitución y que provoca la inspiración para que se puedan también dar ciertas leyes dentro de un país. Hay un orden, ¿no es cierto?, constitucional, y de ahí hacia abajo se van dando los elementos. Por ejemplo, la Constitución tiene claramente una limitación del poder. En el fondo es como un rayado de cancha, o sea, el que recibe poder para cierto gobierno, sea estatal o sea comunal, de la índole que sea, por supuesto que tiene que limitarse a ciertos principios fundamentales. No es que uno vaya a hacer lo que quiera, no, ahí está, como dije antes, la cancha está rayada. Y dentro de esto se ejerce, esta constitución también se ejerce a través de ciertas funciones. La función ejecutiva, que la realiza el presidente de la República, la función legislativa, que es el Congreso, las dos cámaras, diputados y senadores, y por supuesto la judicial, que van en un orden, ¿no es cierto?, que se van respetando unos con otros. Entonces, el poder de alguna manera se reparte, de tal manera que no quede el poder absoluto sobre uno solo o sobre un grupo determinado, sino que el poder tiene esa capacidad de tener varias visiones, varias realidades que participan de esta experiencia. Ya decía que la limitación es limitar el poder, separación de las funciones y protección también de los derechos y deberes de los mismos ciudadanos. Ahora, la realidad constitucional, o toda constitución, digamos, en el mundo entero y en cada país tiene cierta realidad, diríamos, cierto desarrollo interno de cómo está elaborado. Hay una filosofía, hay una identidad, hay una dimensión dogmática y hay una orgánica que se llama. Las filosofías son como las bases institucionales, las bases de toda, digamos, constitución política o de toda carta fundamental de cada país. Esas bases fundamentales están dadas por un principio antropológico, por una mirada del hombre, una mirada de la realidad humana. Está, en este caso, en nuestras constituciones, la del 80, la del 25 y la de 1810, todas ellas fueron bajo la inspiración de la filosofía judeocristiana. Hay un elemento que aún siendo con esa filosofía, eso no prima a nivel religioso, no es que vaya a hacerse más presente una religión que otra, al contrario, es una filosofía, es un modo de ver, es un modo de pensar, es un modo, ¿no es cierto?, de expresar un pensamiento general de un pueblo. Hay una identidad, por supuesto, al interior de esta constitución chilena, que es nacionalidad, obvio chilena, hay una ciudadanía, que es el segundo capítulo de nuestra actual constitución y de las que hemos tenido. Hay un elemento dogmático, que es el capítulo 3, que son como los derechos fundamentales que aparecen ahí y acciones que se realizan al interior de esta experiencia, de esta vida judicial y legislativa de todo ciudadano. Y hay una orgánica que se llama, que son la mayor cantidad de capítulos, del capítulo 4 al capítulo 15.
La orgánica significa el funcionamiento de los órganos del Estado. Cómo funciona el presidente de la República, cómo funciona, digamos, las cámaras de senadores, cómo se eligen, de qué manera se votan. Todo eso está dentro de la orgánica. Ya más o menos vamos entendiendo, ¿no es cierto?, que hay un esquema al interior. Luego hay un tercer elemento que es la función constituyente. Hay una función constituyente originaria que se llama, ¿no? Y hay una constitución versus una función constituida que es derivada. ¿Qué implica eso? Hay una, digamos, una experiencia que se establece desde los principios, que son los que participaron de esta realidad, y otro que es algo que se genera, que se va generando, y otro que ya está generada y que es la que realiza esa acción constituyente. En este caso podría ser la Cámara de Diputados y Senadores. Hay unos límites sí a la función constituyente. Límites, por ejemplo, que están dados por el derecho. Hay derechos vigentes, derechos que son derechos de ley, que tienen una fuerza que no se puede eliminar, sino que están ahí. Y hay formas de ejercicio de la función constituyente. Nosotros conocemos 3 formas, de las cuales el domingo vamos a participar solo de 2 de ellas. Una de ellas es la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, donde participa generalmente la dimensión más popular, por decir una palabra, aunque la gente se asusta cuando se habla del pueblo, no, son hombres y mujeres elegidos para formar este grupo de constituyentes. Luego está el Congreso Constituyente, que es el mismo grupo elegido ya social y políticamente por un país, que es el que podría, ¿no es cierto?, elaborar una nueva constitución y plantear, ¿no es cierto?, y entregar a una ciudadanía, a un país, para poder ser votada. Y el tercer elemento, que es la convención constituyente, que es lo que nosotros conocemos como asamblea mixta constituyente. Y hay un 50% de personas que se eligen de la sociedad, y el otro 50% que son los que ya están participando dentro de la Cámara. Para tener alguna noción también de nuestra actual Constitución. La actual Constitución, bueno, todos sabemos que fue tomada de muchos elementos de la Constitución de 1925. Además, hay elementos que son considerados de acuerdos, digamos, internacionales, como los derechos, por ejemplo, humanos, como los derechos de la mujer, como el respeto de la vida. O sea, hay elementos que se integran dentro de las constituciones que, aunque, como se dice, va a ser en una hoja en blanco, no se pueden dejar de lado porque son parte de un acuerdo, diríamos, entre los países, a través de la ONU o a través de otras organizaciones que son también de fuerza de ley y que se deben respetar. En Chile, la Constitución del año 80, que tiene su pecado, digamos, de origen, porque ese es el gran cuestionamiento que tiene hoy día. El pecado de origen es haber nacido, digamos, en un gobierno de facto, o en una dictadura militar, o en un gobierno, digamos, que hay las dos formas que tiene la gente de ver, depende del lado que se ubique. Por esa razón, entonces, se le dice que el pecado de origen de haber sido en el tiempo de Pinochet. Eso es lo que no se quiere aceptar. Y, sin embargo, esa misma Constitución ha sufrido múltiples cambios. 42 reformas que se hacen ya con el mismo retorno a la democracia en el 1989, 261 modificaciones en 5 gobiernos que hemos tenido de izquierda, centro izquierda y derecha, y que se firma ya un acuerdo más amplio de las grandes modificaciones se hacen en el gobierno de Ricardo Lagos el año 2005, que él mismo firma como la nueva constitución de Lagos. Y el 2019 nace a raíz del movimiento social de octubre del 2019,
2019, nace este Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Ya voy a ampliar un poquito más esa información. Vamos entonces a lo que ya nos toca entender el plebiscito del 2020, este 25. Como ya decía, el 15 de noviembre del 2019, producto de esta explosión de la sociedad chilena, de esta reacción, mucha gente también le llama, de esta búsqueda de la nueva dignidad, hay miles de expresiones que todas son válidas, en la cual se desarrolla este estallido social, este, digamos, gran desacuerdo de aquello que estaba posiblemente incomodando a mucha gente. Y el mundo social, el mundo político se pone de acuerdo por un digamos, una, una reforma de ley, la reforma de ley 21.200, que va a reformar la Constitución de 1980 para dar un paso entonces a un proceso constituyente. Eso es lo que ocurre. Ahí participan casi todos los partidos políticos, salvo quedan fuera el Partido Comunista y gran parte de ¿cómo se llama? De la amplia mayoría. Entonces el plebiscito de entrada lo tenemos ahora ya a puertas, el 25 de octubre, por sufragio voluntario. En este caso no es obligatorio. Vamos a tener dos preguntas, que bastante bien ustedes saben. ¿Quiere usted una nueva constitución? Usted podrá decir apruebo o rechazo. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Aquí nos preguntan dos tipos de órganos constituyentes. Dejan fuera el Congreso. Entonces está la Convención Constitucional o la Convención Mixta. ¿Cuánto tiempo tiene que llevar esta redacción? 9 meses aproximadamente, con 3 meses más en caso que le faltara tiempo. Daría un total casi de un año para esto, ¿no? Hay un quórum para ser aprobada estas nuevas normas y reglamentaciones, esta nueva Carta Fundamental, un quórum que tiene que existir de 2/3 para que sea aprobada. ¿Cuáles son las limitaciones? Hay, por ejemplo, si hay limitaciones, se puede reclamar el procedimiento frente a 5 ministros de la Corte Suprema y por un cuarto de miembros en ejercicio que pueden dirimir, digamos, ciertas cuestiones. O no poner término anticipado al periodo de autoridades selectas, salvo se suprima indicación o se modifique sustancialmente. O se disolverá de pleno derecho. Y el plebiscito de salida, que sería ya al término, se piensa que aproximadamente 2 años, con un sufragio sí, aquí obligatorio, y derogando absolutamente la Constitución de 1980. Eso es entonces a grandes rasgos lo que... Yo tenía otro, pero lo tengo en el celular, así que muy simpático, no lo traje, no lo saqué. Pero en grandes rasgos, entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros frente a esta realidad? Preguntar, yo creo que hay muchas dudas. ¿Cómo se aprueba? ¿Qué pasa si los 2/3 no corresponden o no hay quórum? Bueno, puede ocurrir, ¿no es cierto?, en algún caso que hay dos maneras. Una, que en este caso la Convención Constitucional o la Convención Mixta, o cualquiera de las dos que haya sido elegida, puede, ¿no es cierto?, votar el total de aquellos elementos que integraron en la nueva Constitución y definir o decidir, ¿no es cierto?, que si están de acuerdo o no están de acuerdo, y luego de llevarlo después al plebiscito, en este caso sufragio o plebiscito de salida, que se llama. Esa es una manera que nos puede ayudar. ¿Qué no? La otra pregunta que surge también es, permiso, la otra pregunta que surge tiene que ver con qué pasa, por ejemplo, si no se aprueba. ¿Esto se va a quedar eterno o hay un término? Bueno,
hasta ahora esperamos que haya un término, ¿no es cierto? Y aquellos elementos que no hay acuerdo, por ejemplo, el respeto por la vida. Si no hubiera un acuerdo en ese aspecto, eso podría quedar fuera de la Constitución si no hay acuerdo. O sea, para poder avanzar se dejaría afuera. Y eso se constituiría después en un proceso de ley que tendría que hacerlo el Parlamento. Y así otras realidades que podría ser una forma de ir avanzando para poder tener en general la Carta Fundamental en lo total, en lo grueso, digamos. Entonces el peligro es que pueden quedar muchos elementos fuera por falta de quórum, o puede ser también el que se extienda en el tiempo porque no hay posibilidades de acuerdo. Entonces ahí yo no tengo muy claro cuánto es lo que se permitiría de poder estar en el tiempo en esa asamblea constituyente, sea mixta o sea totalmente elegida. Eso importante también, ¿quiénes son los que se eligen? Bueno, en el caso de la Asamblea Constituyente, todos son elegidos por la ciudadanía. ¿Mm? Y eso se hace por votación, lo cual significa que van a haber candidaturas, los partidos políticos van a ser los que van a participar con la nueva modalidad, que prácticamente es la misma que teníamos antes, eh, que lo voy a explicar en otro momento eso. Pero entonces tendríamos que elegir ahí 155 constituyentes, pero y tiene que ser con paridad, o sea, tiene que haber tanta cantidad de hombres, tanta cantidad de mujeres. En el caso que sea mixta, ahí son 86, ¿no es cierto?, que serían miembros del Congreso, y los otros 56 elegidos de la ciudadanía, también por votación y por campaña, todo eso. Mucha gente se pregunta, bueno, y eso tiene un costo, obviamente. Tiene un costo altísimo de poder hacer. Si fuera asamblea constituyente, el costo es más alto si fuera mixta. Aunque algunos dicen que no tiene nada que ver porque el precio es el mismo. Se habla de muchos millones, la verdad que yo no tengo la certeza de cuánto es, si son 2 millones, si son 6 millones, si son 3 millones, pero sí es mucha plata en general de lo que significa sostener una, un desarrollo en este caso, una asamblea mixta o constituyente que reúna que arme una nueva constitución. Otra pregunta que surge, ¿qué significa que sea en blanco, que se parte de cero? La verdad que, como dije antes, es difícil partir de cero porque hay elementos y acuerdos que no se pueden dejar fuera. Que, por ejemplo, el respeto a la ley, a la religión, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, son elementos que están prácticamente en los acuerdos de todos los países y que hemos firmado como país, como Chile también. Entonces eso no puede quedar así olvidado o ignorado. ¿Qué más podemos nosotros hacer al respecto? Yo creo que no es malo a través de las redes sociales conversar sin miedo. Y bueno, si hay un hermano o una hermana que diga, mire, yo rechazo, bueno, preguntarle por qué. Si el otro dice, no, yo apruebo, preguntarle por qué. O sea, tiene que haber una razón. Yo creo que cada uno, cuando logra expresar el por qué, la razón, por qué va a realizar una acción u otra, eso inmediatamente llama a un diálogo y a un discernimiento y a una profundización del tema. Pero si alguien me dice, no, yo apruebo, no, yo no estoy de acuerdo por esto, mira lo que pasó estos días, y si el otro dice, no, yo rechazo, y el otro dice, no, pero ¿cómo puede estar de acuerdo con las faltas de esto y el otro, que los pensionados, que la salud, en fin, imposible dialogar, imposible. O sea, aquí tiene que haber la capacidad de poder escuchar al otro, de poder, digamos, decir, a ver, expresa tranquilamente qué es lo que... No tener miedo, yo creo que aquí hemos perdido la capacidad de dialogar. Aquí estamos lamentablemente asistiendo hoy día a un mundo en que los que gritan más fuerte dejan callados a los que no gritan o a los que hablan bajo. Entonces eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo creo que nosotros como cristianos debemos ser justamente los que demos el ejemplo
de diálogo, de tolerancia, de entendimiento y de respeto al otro hermano. Y yo sé que en una parroquia como la Santa Ana de Rengo hay todas las tendencias y eso es normal. Y no por eso yo tengo que tener miedo o como párroco voy a tomar partido por un lado o por otro, no, de ninguna manera, que yo tengo también mi visión, tengo mi acción, bueno, y el momento de tomar la decisión uno está en el secreto personal de lo que quiere para sí mismo y para los demás. Pero como digo, no tener miedo de dialogar, porque de pronto mi sensación es que son o somos muy cuidadosos en lo que decimos y escribimos y pensamos para que el otro no nos vaya a atacar, o estamos a la defensiva así esperando a ver qué me va a decir el otro para poder también defenderme. Eso es un diálogo de sordo, por supuesto eso no es diálogo. Así que espero que les sirva de algo lo que acabo de compartirles y voy a, antes de que llegue el domingo, a poder compartirles otra reflexión de acuerdo a los textos que nos ha regalado la Iglesia y que nos pueden ayudar a entender mejor lo que tenemos que hacer este 25 de octubre y luego después si sigue el proceso en las elecciones siguientes. Vamos a tener el año que viene lleno de elecciones de municipales, diputados, en fin. Así que vamos a tener un ejercicio jurídico, un ejercicio, digamos, ciudadano muy importante y eso requiere madurez en la forma como encaramos nuestro quehacer social y nuestro quehacer religioso. Que el Señor les bendiga.